Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a La Puerta 2697, un podcast de la Biblioteca Pública José Luis Leal Sanabria. Mi nombre es Ruspal Pater y me encuentro transmitiendo desde la Casa de la Cultura Lucita Ramírez, aquí en Acatic, Jalisco. Aquí mismo encuentras la Biblioteca Pública. Te invitamos a venir, descubrirla y disfrutar de sus servicios. Quiero agradecer de igual manera a Javier Herrera, el director de Cultura, por permitirme estar grabando aquí en este espacio. Y pues, damas y caballeros, les platico. El día de hoy tuve la oportunidad de charlar nuevamente con Gavino Hernández, quien es el coordinador del área de prevención social de aquí del municipio, y estuvimos platicando sobre el trabajo infantil. Ya lo verán ustedes. Gavino nos platicará sobre los tipos de trabajo infantil, algunas estadísticas, qué es el trabajo infantil, para ayudarnos a entender un poquito más sobre este tema del que no se habla mucho. Y pues ya, sin preámbulos y sin más distracciones, los dejo con la charla que mantuvimos. Recuerden, están en la Puerta 2697 y aquí es justo donde comenzamos. Gavino, pues muchas gracias por estar aquí. Yo encantadísimo de poder grabar juntos otro tema más. Sí, claro. Y que yo creo que es el tema que nos trae aquí hoy, es un tema que casi no se habla. Ya estuvimos grabando un episodio pasado, estuvimos hablando sobre el consumo del tabaco, sobre el consumo actualmente ya de los vapeadores, estuvimos hablando de todos estos temas. Y creo que el tema de hoy es como algo que no se menciona tanto y... Por lo menos aquí, sí. Por aquí en nuestra localidad no se menciona mucho, sí, pero pues es una realidad. Exactamente. Sí. Trabajo infantil, Gavino. Sí. Para entrar en materia, para empezar a empaparnos un poquito de este tema, ¿qué se puede entender por trabajo infantil como tal? ¿Qué es el trabajo infantil? Bien, bueno, algunos datos, sí, previos a la respuesta, sí. Uh-huh. El 2002, la Organización Internacional de Trabajo creó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Pues ya se venía trabajando en esto, ¿no? Desde más atrás, ¿verdad? Pero a partir del 2002, la Organización Internacional crea el Día Mundial. Que fue el pasado 12, ¿no? Sí. 12 de junio. La fecha es el 12, sí, el pasado 12 de junio. Es el día. Quedó conmemorado para ese día. Entonces, la Organización Internacional, pues, es la encargada, ¿sí?, de velar, de motivar a las naciones, a los diferentes países, para que trabajen en bien de erradicar el trabajo infantil, ¿sí? Ya que esto, pues aquí en México no está tan remarcado como en los países africanos, en los países asiáticos, donde sí está muy remarcado el trabajo infantil, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces el tema, pues, del trabajo infantil es un tema interesante que debe estar, pues, en cada uno de los países, ¿verdad? Uh-huh. Estar al pendiente, pues, de que los niños, pues, tengan más bien tengan el acceso a la escuela y no tanto al trabajo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar, pues, de algunos otros detalles, pero en sí el trabajo infantil, pues, es aquel trabajo que prohíbe realmente, sí, a los niños, se les prohíbe, pues, el acceso a la escuela, principalmente, ¿no? Es cuando se les priva de su espacio. Aquí habla específicamente de su niñez, ¿sí? Cuando lo sacas de su espacio, sí, la niñez es un espacio, yo creo que es el mejor espacio y periodo que todos tenemos, ¿no?
Todos quisiéramos volver a ser niños. Los que ya somos adultos quisiéramos volver a ser niños. ¿Por qué? Porque dependemos de una familia, dependemos, ¿verdad?, de la misma sociedad, ¿verdad? Por los cuidados y todo aquello. Y ese es espacio en donde puedes jugar, divertirte, claro. No hay responsabilidades, o al menos no como las tendríamos ya nosotros los adultos, ¿no? Sí, entonces se les está privando de algo que es vital. ¿Sí? Okay. Y que les ayuda para su desarrollo posterior, o sea, ya cuando sean jóvenes, cuando sean adultos y que tengan ciertas responsabilidades. Entonces, el trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, ¿verdad? Okay. Y yo enfatizaba mucho la niñez porque, como tú lo agregabas ahorita, es el espacio de juego, es el espacio donde no se le debe privar al niño de ese espacio, de ese tiempo, de ese periodo, ¿verdad? Que es el periodo de la inocencia, es el periodo del juego, de la diversión, ¿sí? Cuando se le priva de todo esto, pues va a tener repercusiones ya en su vida de adulto, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que yo no viví mi infancia, ¿sí? No sé si también has escuchado eso, ¿verdad? De que nosotros en casa, desde los tantos años, mi papá me puso a trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo mi infancia no la viví. Quiere decir que lo hizo adulto. El papá, sí, la familia hizo al niño adulto desde los primeros años, desde los 9, los 10 años. Yo ya andaba, pues antiguamente decían, desde los 9 o 10 años, yo ya andaba con la yunta de bueyes, ¿verdad? Uh-huh. Yo ya andaba en el campo con los animales, yo ya andaba, ¿sí? ¿Escuela? No, pues ¿cuál escuela? ¿Verdad? O sea, claro, hablábamos de otros tiempos donde las escuelas todavía... en las rancherías, en las comunidades todavía no había escuelas, tenías que ir a las cabeceras municipales donde ya había una escuelita o alguna cosa, pero aún así se le privaba pues de ese espacio que es el espacio propio de los niños, ¿no? Okay. Y que está dentro de su derecho, porque dentro de los derechos de los niños está el derecho al esparcimiento, ¿sí? Al juego, ¿verdad? Y así muy natural. Y nosotros, pues yo recuerdo mi niñez, ¿no? El juego del trompo, el juego de las canicas, el juego del yoyo, ¿sí? La cuartita con las monedas. O sea, había una infinidad de juegos, ¿verdad? Esa que le dabas vuelta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, infinidad, había muchos otros juegos, ¿no? Que en ese tiempo se usaban. Ahora han cambiado las cosas, pero era parte del espacio al que tiene derecho el niño, ¿no? Uh-huh. Principalmente en esas edades. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de trabajo infantil, hablamos de esa privación, uh-huh, que se le hace al niño, o sea, se le priva de un espacio, de su capacidad, ¿sí? Que tiene y principalmente de ese derecho a vivir ese momento. Okay. Es el periodo del momento de la infancia que todos recordamos y que todos queremos a veces regresar a ese, ¿no? Okay. No a aquel espacio de cuando se nos privaba, ¿verdad? Porque sí, yo recuerdo de que hay muchas familias que lo mencionan, no fue el caso mío, ¿verdad? Pero sí el caso de muchas gentes conocidas que se les priva de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y que ellos mismos expresan, pues es que yo no viví mi infancia, yo no la viví. Y entonces son huecos que quedan, ¿sí? Dentro del desarrollo de la persona humana, son huecos que quedan y que hace falta llenar. Y a veces hay especie, a lo mejor tú a lo mejor ese término sí lo manejas como psicólogo, ¿verdad? Uh-huh. Conocedor de esta área, en que hay regresiones, ¿sí? De adultos que no vivieron esa infancia porque no se les permitió. Y entonces, pues, hay regresiones, ¿verdad? Que ya siendo adultos quieren regresar a la infancia o tienen actitudes de niño, que ya, pues, ya no es lo correcto, ¿verdad? Ya no es lo más común, sino que ya es una situación psicológica, ¿no? Sí, que a lo mejor en ese caso tú podrías, o conoces más de esto, ¿no? Muchas veces sí se puede hablar como de una regresión, ¿no? Pues creo que lo que tú mencionas, Gabino, pues es importante, ¿no? Yo justamente cuando tú nos platicabas esto, yo tenía esta duda. Uh-huh. Ok, entonces los niños dentro del trabajo infantil,
un niño no puede trabajar o puede hacer labores que pudieran ser consideradas trabajo, únicamente que no priven del estudio, que no priven de la infancia. Claro. Porque de repente, y suele verse en este contexto, ¿no? En el contexto de Jalisco, ¿no? Sí. En el que los papás, incluso fue algo que yo viví, ¿no? Los papás buscan que sus hijos se enseñen a trabajar. Ah, claro, sí. Entonces, la forma en la que tú enseñas o entendemos que se puede enseñar a un niño a trabajar, pues es que trabaje, ¿no? Y creo que te da este sentido de responsabilidad, este sentido de, ¿cómo es que se obtiene el dinero? El sacrificio que hay para obtener el dinero, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía esta duda. Esto del trabajo infantil, ¿el niño no puede trabajar para nada? ¿O qué sí puede hacer el niño? Porque de repente a lo mejor las personas que nos ven, está esto muy marcado, ¿no? De que el valor también de enseñarle al niño claro. el trabajo, ¿no? Que aprenda que hay una responsabilidad y que en el futuro, al final de cuentas, cuando crezca, va a necesitar responsabilizarse para poder obtener un sustento. ¿Hasta qué punto el niño sí puede trabajar? ¿Hasta qué punto no? Uh-huh. No sé si bien, sí. Mira, sí es importante esto que estás señalando y sí hay que agregarlo para quienes nos escuchan y ven y van a ver este video, ¿no? El niño puede hacer algunas actividades, ¿sí? Domésticas, ¿sí? Colaborar en la familia, con quehaceres que pueden realizar a la edad, de acuerdo a la edad que ellos están, ¿verdad? A esto no se le puede llamar un trabajo infantil o que vayamos en contra de este trabajo. Son algunas actividades que ellos, de hecho, se recomiendan que los niños colaboren con las actividades. ¿Para qué? Pues para que vayan aprendiendo y que el día de mañana no vayan a decir, pues es que a mí no me enseñaron, es que yo no aprendí, o cuando llegan a la edad del matrimonio y que no saben realizar, o es que, pues, oye, y me puedes cocinar, me puedes hacer algo, le dice el marido a la mujer. Entonces dice, no, pues es que no sé, porque es que yo no aprendí, a mí nunca me enseñaron a cocinar, nunca no me enseñaron a cualquier actividad que sea actividad doméstica, ¿no? Ajá. Entonces, eso, también tienen que aprender algunas cosas, ¿sí? Nosotros en el trabajo preventivo, ¿sí? En el trabajo de prevención social que realizamos, por ejemplo, estamos yendo a las escuelas, ahorita estoy yendo a la escuela primaria, a la Ramón Almaraz, y estamos tratando el tema de la autoestima, o sea, por petición de las autoridades del plantel, estamos tratando el tema de la autoestima. Y entonces dentro de la temática de la autoestima, yo les digo a los niños, o sea, nosotros como seres humanos tenemos fortalezas y tenemos limitaciones, es decir, tenemos capacidades, pero también tenemos defectos. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Y yo utilizo la frase esa de somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Es decir, somos humanos, no somos robots, ¿verdad? Como ahorita estamos acostumbrados a solamente encender un botón, tocar un botón, una tecla o lo que sea, y las cosas se hacen, ¿no? Bien, entonces nosotros como humanos también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? En la marcha y conforme al desarrollo que vamos teniendo o que van teniendo los niños, tendrán que ir aprendiendo cosas, ¿sí? Uh-huh. Y entonces la autoestima no es otra cosa más de que el equilibrio que ellos guardan entre sus capacidades y sus limitaciones, ¿no? Y entonces, cuando descubres tus limitaciones, bueno, yo acepto mis limitaciones, ¿no? Me doy cuenta que no soy perfecto, que tengo limitaciones, y entonces esas limitaciones, el primer paso que tengo que hacer es aceptarlas, ¿verdad? Así como soy. Entonces, entre más acepto mis limitaciones, mi autoestima la mantengo equilibrada. Pero también hay que descubrir las fortalezas que tengo, ¿verdad? Los niños tienen fortalezas y esas fortalezas tienen que descubrirlas e irlas poniendo en práctica y irlas desarrollando. Y ahí es donde entra el trabajo de la familia, de los papás, de los maestros en la escuela, cómo ayudarles a que ellos aprendan cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, ellos pueden aprender cosas nuevas, sí, en algunas actividades que no se consideran trabajo infantil, ¿verdad? Pero que sí son importantes para
el crecimiento y el mejor desarrollo de este niño cuando sea joven, cuando sea adulto, ¿no? Entonces, aquí se refiere, ¿sí?, al trabajo que tú ya mismo lo decías, cuando cambiamos la obligación que tienen o el derecho que tienen los niños de estudiar, por lo menos la educación básica obligatoria, ¿verdad? Que la reemplacen por el trabajo, es decir, le prohibimos, le evitamos que vaya a la escuela y entonces lo pongo a trabajar, ¿verdad? A veces se hace por la necesidad económica de la familia, ¿sí? A veces hay cosas que se entienden, pero que no deberían de ser. Ahí es donde entraría las estrategias tanto de las autoridades como de la misma familia para que se evitara esta situación, ¿sí? Pero eso lo vamos a decir ya más adelante, ¿sí? Cuando hablemos pues de las estrategias a seguir, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, nos quedamos con esto, de que el trabajo infantil pues es aquello que la obligación y el derecho es de que los niños estudien. Porque esa es su responsabilidad cuando hablamos de esas edades, entre los 9 y los 17 años, ¿sí? Su responsabilidad es estudiar, ¿verdad? Claro que dentro de este estudio pueden intercambiar algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, el muchacho estudia hasta en la secundaria, estudia por la mañana, por las tardes puede hacer alguna actividad o trabajar tanto con la familia, o puede hacer alguna actividad que sea permitida de acuerdo a su edad, ¿verdad? Que le ayude a tener algún ingreso para seguir estudiando. O sea, si hablamos de que la familia pues no tiene muchos recursos económicos para darle estudio al hijo, ¿no? Entonces puede intercambiar esto. O si estudias por la tarde, pues por la mañana puedes realizar alguna actividad, ¿sí? El punto es que no interfiera con lo que a su edad se necesita para su desarrollo, ¿no? Claro. Con esta, pues sabemos la importancia que tiene el juego en el niño, la importancia que tiene el estudio, que ya lo mencionabas, ¿no? Como es parte también de su responsabilidad. Ahora, existe como tal, al menos aquí en México, no sé si estipulan las leyes, una edad mínima para empezar a trabajar. Ya nos mencionabas, ¿no? Que a cierta edad tal vez puede empezar a compaginar o empezar a trabajar, pero mientras estudia, algo tal vez medio tiempo que le ayuda a solventar. Claro. Pero no sé si haya como una edad en la que realmente sea como mínima para empezar a trabajar. La Organización Internacional del Trabajo menciona que la edad mínima para que alguien pueda ya realizar alguna actividad, algún trabajo, debe ser cuando ya ha cesado o ha terminado la educación básica obligatoria. O sea, no pone una edad así. Dice, ok, en México, en otros países no lo sé, pero creo que también en Estados Unidos. En México, la educación básica obligatoria es la primaria y la secundaria, ¿no? Claro, desde jardín de niños, etcétera, ¿no? Pero hasta la secundaria. Después de la secundaria, entonces ya no es obligatorio. Entonces ya va a depender más de la familia, los recursos, el niño, si está entusiasmado en seguir estudiando para poder hacer una carrera, ¿verdad? Alguna carrera profesional, una carrera técnica, qué sé yo. Pero en México, bueno, ya lo vamos a mencionar. Entonces la Organización Internacional no lo menciona tal así, nomás habla de que cuando ya haya cesado la obligación del estudio básico, entonces es la edad mínima para poder empezar a trabajar. Entonces, ¿sí? Para empezar a trabajar, la persona tiene que haber concluido, ¿sí?, la educación básica obligatoria de su país. De su país, así es. Y en México sí está especificado. En México eran 14 años, ¿sí? La edad mínima para empezar a trabajar en 14 años. Pero ya ha cambiado esta edad mínima. Ya ha reformado el artículo 123, ¿sí?, de la Constitución Política de los Estados Unidos y agregó un año más, ¿sí?, a la edad mínima. Entonces en México la edad mínima para empezar a trabajar es de 15 años, ¿verdad?
Entonces, ya México sí lo tiene ya más especificado. Entonces, bueno, esta es una de las razones por las cuales ya se permite pues que un niño empiece a trabajar. Ok, ya terminaste la educación básica obligatoria, ya tu deseo es no seguir estudiando. Lo comentas con la familia, yo ya no quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar. Entonces ya el adolescente, porque ya de esa edad, pues ya a los 15 años ya eres un adolescente, entonces ya puedes empezar a trabajar, ¿verdad? Pero con tu trabajo debe ser un trabajo que no vaya más allá de alguna violación, de alguna situación que sea prohibida, ¿sí? Entonces un trabajo pues es un trabajo digno, acorde a la edad. De acuerdo a la edad y a su capacidad, ¿verdad? Porque vamos a hablar más adelante sobre el trabajo, sobre los tipos de trabajo, ¿sí? Okay. Y ahí quisiera también ahondar en algunas situaciones, ¿verdad? Que es importante pues señalar para quienes nos están escuchando, ¿sí? Claro que sí. Quisiera nomás ahondar un poquito sobre, no lo mencionamos, ¿verdad? Sobre el objetivo de la campaña que se realiza cada año, ¿sí? Okay. Sobre el trabajo, sobre el trabajo infantil, pues la finalidad, bueno, la Organización Internacional del Trabajo es la encargada, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Se encarga de motivar, ¿sí? Y hacer que los países tomen conciencia de esta realidad, que vean cada uno en sus territorios, ¿sí? Vean las estadísticas del trabajo infantil, cómo se está realizando, y que ellos vayan y trabajen con estrategias, ¿verdad?, específicas para erradicar esta situación que se puede estar dando en su país, ¿verdad? Entonces, el objetivo es crear conciencia en los diferentes países y sumar esfuerzos para erradicar definitivamente, sí, el trabajo infantil, ya que este organismo internacional pues, es el encargado de lanzar las campañas, estrategias para motivar a las naciones y terminar con este problema mundial, ¿sí? Porque sabemos que es un problema mundial. Entonces, bueno, ahondar también, decir que el trabajo infantil tiene consecuencias negativas para niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Al interferir en su educación y en su salud mental y física, ¿sí? Era lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Que esto puede traer consecuencias y dañar a los niños y a los adolescentes, ¿sí? Y puede llegar a afectar en su productividad cuando estos sean ya en su vida adulta, ¿verdad? Por eso es importante erradicarlo de raíz, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar pues del trabajo que los países o los esfuerzos que están haciendo los países por tratar de erradicarlo, ¿sí? Aunque en este año hablamos pues de algunas excepciones, ¿sí? Vamos a hablar de unas excepciones, pero más adelante lo vamos a hablar, ¿sí? Porque, bueno, ahorita que lo mencionas, creo que hablando de la campaña y los esfuerzos que se hacen en pro de erradicar el trabajo infantil, creo que sí es relevante, porque, por ejemplo, hay un término que se utiliza mucho en la psicología para hablar del trabajo, que el término lo usan mucho en inglés, se llama burnout, que en realidad en español se entiende como estrés laboral, ¿no? El estrés laboral se viene dado por múltiples factores. El principal de ellos es el exceso de trabajo, aunado a condiciones de trabajo poco saludables, como una sobrecarga horaria, sí, como una déficit de vacaciones, déficit de descansos, déficits tal vez en las condiciones laborales de seguridad, claro, compañerismo también, mal ambiente, mal clima laboral, ¿no? Entonces todos esos factores juntos trabajan como un generador de estrés, claro, ¿no? Entonces, sí. Luego, ¿qué genera? ¿No? Porque lo interesante del burnout, del estrés laboral, es lo que genera en la persona, en el trabajador, ¿no? Sí, claro. Genera, claro, una sensación de estrés, de ansiedad constante, ¿no?
genera también algo que se llama despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Es vivir con un concepto tan negativo, tan pesimista, porque el estrés laboral genera pesimismo luego hacia todo lo que tenga que ver con el trabajo. Sí, claro. Entonces, la despersonalización se viene dado mucho en personas que trabajan con atención a cliente, por ejemplo, sí. Call centers, todo donde tenga un contacto con otra persona. Por ejemplo, imaginemos que yo soy un trabajador con estrés laboral, entonces yo estoy tan cansado, estoy tan estresado en mi trabajo, tan agotado, es tanto el exceso, son tan malas las condiciones, es tan malo el clima laboral, que me siento ya abotagado, me siento ya cansado, que llega un punto en el que tú eres el cliente, yo tengo que tratar contigo, ya ni siquiera me importa si te hice sentir mal, si te ofendiste con algo que dije. Ajá, sí. No me siento yo bien, no tengo ganas, entonces puedo llegar a veces a ser hostil, grosero. Claro. Y ya no me preocupa. O indiferente, ¿no? Indiferente, ¿no? Exactamente, esa es la despersonalización. Entonces, es algo pesado, ¿no? Si eso es con los adultos, ¿no? ¿Qué pasará? Me sonó ahorita cuando mencionaste la campaña. ¿Qué sucederá con los niños, no? O sea, esta cuestión, claro, que ni siquiera se supone que la infancia es esa edad en la que uno puede jugar, uno puede divertirse, ¿no? Incluso está una frase que se ve mucho en redes sociales, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Ándale. ¿No? Entonces, imagínate, o sea, hacer este ejercicio, las personas que nos están escuchando o viendo, hacer este ejercicio de nunca haber pasado eso. Si tuviste una infancia relativamente buena, donde pudiste jugar, donde pudiste divertirte, donde pudiste ser feliz, ¿no? Sí, imagínate no haberlo tenido. Imagínate tener que haberlo trabajado, como muy seguramente lo estás trabajando ahora. Ahora agregarle, por ejemplo, unas malas condiciones de trabajo, una sobrecarga horaria, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la Organización Internacional del Trabajo, esta organización que mencionas, pues tiene que abogar por toda esa cuestión, ¿no? Claro. Porque si no, creo que se nos volvería en esclavismo nuevamente, se violarían derechos humanos, que creo que el trabajo infantil es eso, viola el derecho a la educación, viola el derecho a la niñez, lo que ya mencionábamos, a ese espacio, porque ese espacio físico y psicológico, porque no nomás es el espacio físico donde te mueves, la casa, la escuela, el día de campo, cuando vas con familia al parque, a la alberca, ¿sí? Uh-huh. Al parque acuático, lo que sea, no al campo, ¿no? Entonces, ese espacio físico, pero el espacio psicológico de ser niño, ¿verdad? Uh-huh. De ser niño. Y sí. no cambiarte por un adulto en este momento, o sea, transformarte en un adulto, porque no estás en la edad de ser adulto, ni de pensar como adulto. A veces, la tecnología de hoy a veces trae esa situación de querer que el niño se haga adulto rápido. Así como hablamos de los productos, ¿no? Que la carne, en el área agropecuaria, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, engordas los animales, ahora los engordas rápido, ¿sí? Con ciertas cosas que pueden perjudicar, ya el consumo humano, ¿no? Por ejemplo, los animales con clenbuterol o lo que les meten a las aves para rápido, se desarrollen, uh-huh. ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no? Estás acelerando el proceso normal, ¿sí? Tanto, ahí hablamos de los animales, pero también aceleramos el proceso normal del niño. Entonces, ya no piensas como niño, sino que queremos que pienses como un adulto, ¿verdad? Cuando está en una edad de que es niño, déjalo vivir su niñez. O sea, a eso llegamos, ¿sí? Y bueno, Gabino, antes de grabar este episodio, me acuerdo que me comentabas que a lo mejor esto del trabajo infantil no suele ocurrir tanto en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, en el municipio de aquí de Acatic, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos hablaras para que pudiéramos entender
¿cómo están los números en estadísticas sobre esta cuestión del trabajo infantil? Ok. Bien. Fíjate que quiero empezar diciendo que en este año el presidente, ¿sí? El presidente, el director, más que el presidente, el director de la Organización Internacional del Trabajo, no sé si te acuerdas que te había comentado que el día 12 pasado hubo hay unas conferencias donde la Organización Internacional, por voz del director, ¿verdad? Habla sobre los procesos y los resultados que ha habido, ¿sí? En contra del trabajo infantil. Entonces ya vienen las estadísticas. Entonces este año, lamentablemente, en vez de reducir el trabajo infantil, aumentó, ¿sí? De 152 millones, ¿sí? De niños y adolescentes, ¿sí? En este caso se habla de niños, ¿verdad? Que trabajan, ¿sí? Para este año 2023 aumentó a 160 millones. Entonces fue una de las cosas desagradables que el director tuvo que expresar y decir en la 111ª asamblea que hacen año con año para hablar de resultados, ¿sí? Porque esta organización a ella le toca dar resultados, ¿sí? A nivel mundial, ¿cómo vamos con el trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente yo ayer me metí allí al internet a escuchar y escuché un video del director que hablaba, pues, desgraciadamente casi con lágrimas en los ojos, dijo este año, en vez de reducir el trabajo, ha aumentado, ¿verdad? Okay. Entonces no ha habido pues avances, ¿verdad? Al revés, sí, de este año hemos retrocedido, ¿sí? Y ahí hizo una llamada pues a las naciones, ¿verdad? Para que sigan trabajando, ¿sí? Con más ahínco, con más énfasis, ¿sí? En las estrategias de cada uno de sus países para trabajar en contra, pues, y poder erradicar el trabajo infantil. Bien, entonces, bueno, quería empezar con ese dato, porque iba a hablar de 152 millones de niños que trabajan, ¿verdad? Y dice, y desgraciadamente, la mitad, ¿sí? La mitad, es decir, el 50% de estos niños de estos 160 millones, dice, trabajan en trabajos forzados o trabajos prohibidos, ¿sí? Trabajos que van a perjudicar su salud y su mente, ¿sí? Okay. Que los van a perjudicar, ¿sí? ¿Ejemplos de estos tipos de trabajos? Ahorita vamos a hablar, ¿sí? Okay. De tipos de trabajos. Nomás quisiera terminar diciéndote eso, ¿sí? Entonces, fíjate, África ocupa el primer lugar, ¿sí? Uh-huh. Con 72 millones, ¿sí? De niños, ¿sí? Es el país donde está más enfatizado pues el trabajo infantil, ¿sí? 72 millones. Asia y el Pacífico, el segundo lugar, con 62 millones. América, con 11 millones. Europa y Asia Central, con 6 millones. Y Estados Unidos, con 1 millón, ¿sí? Entonces, pues esa es la situación, ¿no? La situación es grave, ¿verdad? Por los datos que estamos escuchando, ¿sí? Entonces, uno de cada 10 niños se ve obligado a trabajar de forma forzosa, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los trabajos y si quieres de una vez puedo dar algunos datos, claro que sí, importantes sobre esto, ¿sí? Las formas, ¿sí? Es que quería esperarme para tratar enseguida el tema de las formas de trabajo, ¿sí? Es decir, cómo está clasificado el trabajo infantil, ¿sí? Entonces, el trabajo infantil está clasificado en 3 categorías, ¿sí? Okay. La primera categoría es la categoría más grave, ¿sí? En la que los países deben de trabajar más por erradicarlo, ¿sí? Y me refiero, pues, que la forma o las formas peores de trabajo es la trata de personas, servidumbre por deudas,
trabajo forzoso, reclutamiento de niños para conflictos armados, prostitución y pornografía. Son los trabajos más prohibidos, ¿sí? Y entonces dentro de las formas de explotación infantil está la trata infantil, ¿sí? Este negocio mueve 27 millones y medio de euros al año, ¿sí? La pobreza, la globalización y por consiguiente demanda de mercancías y mano de obra barata ha provocado una demanda sin precedentes de menores trabajadores. Entonces, la trata de personas, ¿sí? La explotación sexual, ¿sí? Cerca de 1.8 millones de niños en todo el mundo son explotados sexualmente con fines comerciales. La mayoría de ellos son niñas obligadas por adultos a ejercer la prostitución o utilizar en la industria pornográfica, ¿sí? O en un turismo sexual, ¿sí? En su mayoría niñas, ¿sí? Y esto, y sigue, ¿no? Hablando, ¿sí? Los niños soldados, por ejemplo, ¿sí? Desde guerras como Angola, Afganistán, Sierra Leona, Sudán, el sur, sí, han utilizado a los más pequeños para las primeras líneas de batalla. Hoy en día, 300,000 niños y niñas menores de 15 años están relacionados con algún modo con las Fuerzas Armadas. Algunos tienen solo 7 años. ¿Sí? Y los matrimonios infantiles, ¿sí? Los matrimonios arreglados, ¿sí? Se prevé que durante la próxima década 100 millones de niñas serán forzadas a casarse antes de cumplir los 18 años, ¿sí? O sea, son menores de edad. El trabajo infantil forzoso por endeudamiento es un tipo de explotación en la que el menor contrae una deuda con su patrón y es obligado a trabajar hasta que pague lo que debe, ¿sí? Se da a menudo en países como India, Nepal, Pakistán y Bangladesh, ¿sí? Ahorita recordé pues que antiguamente se daba eso, que te endeudabas con el patrón y el patrón te obligaba a trabajar, ¿verdad? hasta que saldaras la deuda, ¿no? Uh-huh. Pero de trabajos trabajos forzosos, ¿sí? Son trabajos forzosos. Bien, esto pues son algunos datos sobre el trabajo más grave, ¿sí? El trabajo más prohibido, pues, que están remarcando las autoridades en los diferentes países, ¿sí? En este caso, la Organización Internacional del Trabajo está clasificando como el trabajo peor. ¿Sí? Es el número uno. Es el número uno. Es el número uno, ¿sí? Entonces, de ahí viene la segunda clasificación, que es el trabajo por niños que no alcanza la edad mínima para ese trabajo e impide la educación, ¿sí? Es decir, que son obligados a trabajar y que desplazan su derecho a la educación, ¿sí? Que no asisten a la escuela, ¿sí? No alcanzan la edad mínima, ¿sí? Empiezan a trabajar desde antes, ¿sí? Uh-huh. Si la edad mínima es cuando cesa la obligatoriedad de la educación básica, hablemos de los 15 años, en el caso de México, ¿verdad? Quiere decir que esos empiezan a trabajar desde antes, de los 12, los 13, los 14 años, ¿sí? Son obligados a trabajar, ¿sí? O se ven en la necesidad de trabajar, pero que no está reglamentado, ¿sí? Por eso es una clasificación que hace. Si son trabajos ya más lícitos. Sí, ya no hablamos. Simplemente ya no le permiten al niño desarrollarse. Claro, o sea, sí. Porque ahora tiene que dedicarse tiempo completo a ello. Ya le quitan parte, le están quitando parte de lo que ya hablábamos, de su infancia, ¿sí? Okay. De la infancia que tiene y de los derechos que tiene como niño, ¿no? De vivir su infancia, ¿sí? Y la tercera, ¿sí? El estilo de trabajo que pone en riesgo o en peligro el bienestar físico, mental y moral del niño, ¿sí? Ya no hablamos de otra cosa, sino hablamos del bienestar físico, ¿no? Trabajos que no son adecuados para la edad del niño, trabajos que físicamente te pueden lastimar, te pueden perjudicar, ¿sí?
o de forma mental o psicológica, ¿no? Que no son los trabajos apropiados, ¿verdad? No hablemos ya del número uno, sino de otros trabajos que también pueden perjudicar al niño en su desarrollo, ¿sí? Futuro, ¿verdad? Okay. No especifica, o sea, aquí la organización internacional, cuando hace esta clasificación, no especifica qué tipo de trabajo es el que están realizando, simplemente es un trabajo que de alguna manera lastima, ¿sí? Perjudica su salud, su desarrollo físico y mental. Y que pudiera no necesariamente interrumpir la educación o interrumpir esto. Sí, no pero habla. Pero claro. Es riesgoso al final de cuentas. Pero que es un trabajo riesgoso para la edad de los niños, ¿sí? Para la edad o del adolescente, si es ya adolescente, ¿no? Pero a veces, bueno, es que la adolescencia ya es a partir de los 12 años, ya eres adolescente, ¿no? Uh-huh. Cuando se da el cambio, hablamos de la pubertad, que es el momento que se dan los cambios, pero luego después del cambio, automáticamente ya eres un adolescente, ¿no? Ok. Sí. En México, por ejemplo, sí, hablando pues de las estadísticas de las que estamos todavía hablando, en México, de acuerdo a los datos del INEGI, ¿verdad? Uh-huh. No son datos así tan recientes, señala que a nivel nacional 3.2 millones de niños y adolescentes de los 5 a los 17 años realizan trabajo infantil, ¿sí? Hablamos de 3.2 millones, ¿sí? De ellos, el 58.2% es una ocupación no permitida, ¿sí? Es decir, el 36.6% realizan quehaceres domésticos no adecuados. Sí, la ocupación por debajo de la edad mínima fue de, ¿sí? Por debajo de la edad mínima fue de 802,890, ¿sí? Es decir, cerca de casi de 1 millón de niños que están trabajando por debajo de la edad mínima que está permitido, ¿no? Casi hablamos cerca de 1 millón, ¿sí? De personas. Es decir, el 38.7% y en actividades peligrosas fueron 1.267.548 personas, ¿sí? Es decir, el 61.3% realizan actividades peligrosas en México, ¿verdad? Entonces hablamos de buen número de niños que trabajan en actividades que como decía, no son adecuadas, son peligrosas y que pueden perjudicar la situación, su integridad física y su integridad tanto psicológica como moral y emocional. Sí, okay. Claro. Entonces, bueno, esta es la situación. En nuestro municipio no tenemos tanto así una situación, pues somos un municipio pequeño, ¿verdad? Pero sí hay algunos datos que el INEGI arroja. A partir del 2020, de las estadísticas del 2020, dice que... del municipio. De aquí del municipio, okay. De Acatic, ¿sí? Dice, de acuerdo con los datos del INEGI del 2020, dice que los adolescentes económicamente activos entre 12 y 17 años de edad eran 1,043. Hablamos de 1,043, ¿sí? Estamos hablando del 2020, son los datos del 2020. Entonces hablamos de 1,043, es decir, el 40% de adolescentes de esos, el 39.7% de adolescentes de 12 a 17 años trabaja, ¿sí? Hablamos de adolescentes económicamente activos, o sea, que pueden trabajar, que pueden trabajar, entonces el 39.7% de adolescentes de 12 a 17 años trabaja, ¿sí? El 26.6% de los adolescentes de 12 a 14 años también trabaja, ¿sí? El 54.5% de los adolescentes de 15 a 17 años, o sea, esa edad, eso serían 2 años, entre 15 y 17 años, trabajaban también. Y el 20.5% de adolescentes de 12 a 17 años trabaja y no va a la escuela, ¿sí?
Entonces, pues no, las estadísticas no son tan drásticas, pero sí también tenemos que poner atención en nuestra situación aquí de nuestro municipio y trabajar en vía de que los niños pues dejen el trabajo forzoso, ¿verdad? Aquí no hablamos de situaciones extremas, simplemente hablamos de situaciones económicas, ¿verdad? Okay. O sea, los niños o los adolescentes que trabajan lo hacen por la situación económica, ¿no? Okay. Se ven obligados a trabajar para sacar adelante y apoyar a la familia en el trabajo. Entonces, aquí, bueno, muchos de ellos, los trabajos que realizan pues son en los talleres de ladrillo, en las granjas, por ahí algunos en peones de albañil, ¿verdad? En trabajos, ¿verdad? O algunos en el campo, ¿verdad? Pero específicamente yo creo que enfocaríamos nuestra atención en los talleres de ladrillo, ¿sí? En las ladrilleras, en las granjas, ¿verdad? Que sí, yo creo que es interesante, a mí me pareció interesante los datos como para hacer una encuesta a nivel municipio y ver, a ver, estás trabajando, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué no estás yendo a la escuela? ¿Cuál es la situación? O sea, sacar algunos datos más recientes, ¿verdad? En nuestro municipio y ver la realidad de nuestras familias, ¿verdad? ¿Por qué razón están trabajando? Si es hobby del muchacho, ¿verdad? Pero si no está yendo a la escuela, no es tanto un hobby, sino una necesidad que se ve obligado, ¿sí? o obligado por sus padres, por sus familias, para que ayuden al sustento del hogar, ¿verdad? Bien, estos son algunos datos pues, de los que podemos hablar aquí en nuestro municipio. No hablamos de cosas como los datos que estábamos diciendo, como en estos países donde realmente se ven forzados y obligados a trabajar en trabajos muy pesados, ¿sí? O trabajos que son prohibidos realmente, ¿no? Porque esas actividades, sí, son actividades donde se ven obligados, forzados, ¿no? Sí, que al final de cuentas termina cayendo totalmente en lo que es la explotación, ¿no? Sí, la explotación, ya es una explotación realmente. Sí, ¿sí? O sea, por ejemplo, el grupo 1 que mencionabas es pues literalmente es una comercialización de personas. Claro. O sea, es comercializar con gente, con niños como si fueran objetos, ¿no? Casi como si fueran animales. Sí, o sea, de ahí viene, o sea, la cuestión, la importancia de mirar hacia la cuestión del trabajo infantil, porque deshumaniza muchísimo, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí es una cuestión importante a tener en cuenta. La estrategia, ¿verdad? De acuerdo a la ONU, la estrategia para reducir y erradicar el trabajo infantil pues radica en 4 causas, ¿sí? Ellos mencionan 4 causas y también de eso vamos a hablar en el caso de México, ¿verdad? Es decir, reducir drásticamente la pobreza. Una de las principales causas es que habrá que reducir la pobreza. Queremos que se reduzca el trabajo infantil, es necesario reducir la pobreza. Y eso le corresponde a cada país, a cada estado, ¿verdad? Lo que parece ser casi como un problema. Esa es la motivación que la ONU hace a través de la UNICEF. La UNICEF es una agencia de la Organización de Naciones Unidas. Sí, no sé si has escuchado el programa ese de Save the Children, ¿sí? Es rescata a un niño, ¿sí? Rescata a un niño. Es ayuda humanitaria, la UNICEF, cuando te pide dona para un niño africano, ¿verdad? Para sacarlo del trabajo y meterlo a la escuela, ¿sí? O sea, hasta con 10 pesos, o sea, dicen que puedes donar, ¿verdad? Sí, es la campaña que realiza la UNICEF en ese programa, ¿verdad? Rescata a un niño, ¿verdad? Es decir, dona 10 pesos, ¿verdad? Y con ello vas a sacar a un niño del trabajo para meterlo a la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, la ONU está enfatizando pues que la pobreza es una de las limitantes, ¿verdad? Lo que prohíbe realmente que se pueda erradicar el trabajo infantil es mientras haya pobreza no vamos a poder
avanzar en la erradicación del trabajo infantil. Reduce la pobreza y eso son las motivaciones que la ONU hace a través también de la Organización Internacional del Trabajo. Reduzcan la pobreza, ¿sí? Y en México, bueno, pues tenemos muchos años trabajando en esto, ¿no? Dentro de las políticas es reducir la pobreza, ¿verdad? López Obrador con los programas de 65 y más, con los programas de becas, con los programas que hace el DIF, tanto el DIF nacional, el DIF estatal como el DIF municipal, a través de esas redes, pues para apoyar a las familias más necesitadas, ¿verdad? Todos estos programas que realiza el DIF también a nivel de nuestro municipio, pues tiene esa finalidad de ir reduciendo la pobreza. Pero a veces es su círculo vicioso, ¿no? Que tenemos que quitar, ¿verdad? Uh-huh. Va a ir por ejemplo, yo he visto casos, ¿verdad? En donde van por la beca, sí, por el dinero que les entregan, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, que les dan su apoyo, el apoyo económico que les da el gobierno, y no lo encausan para la escuela. Se supone que es algo para que apoyes a tu estudio, ¿sí? Estás estudiando en la secundaria, estás en la preparatoria, ¿verdad? Pues entonces apoya tu estudio, ¿verdad? Que sean recursos para ello y más bien se aprovechan para otra cosa, ¿sí? Para beneficio de la familia, para pues para otras cosas que no es lo que debe ser. Y entonces a veces los programas a veces no funcionan con ese motivo, ¿verdad? En México sí necesitamos trabajar más, ¿verdad? En esto claro, y de ir erradicando, acordándonos de aquella frase, ¿verdad? Que es mejor ayudar a pescar que darle el pescado, ¿verdad? A veces sí, pues los apoyos funcionan como darle el pescado, ¿verdad? Pero no te motivan para tu crecimiento, para tu propio desarrollo. Yo en un tiempo trabajé en el programa cuando se llamaba Oportunidades, ¿sí? Uh-huh. Trabajé en ello y pues te dabas cuenta de situaciones de personas que en realidad no necesitaban el apoyo, ¿sí? Y ahí estaba el apoyo, ¿verdad? O sea, cómo se manejan muchas cosas, como decimos, por debajo del agua, ¿no? Es decir, el programa, para que recibas el apoyo necesitas un estudio, que vaya la trabajadora social, ¿sí? Que vea el caso de tu familia, cuál es la realidad, en qué trabajas, a qué te dedicas, cuánto ganas, tienes casa, no tienes casa, cuáles son las características de tu casa, cómo está construida. Uh-huh. Bueno, todo. Nosotros realizábamos las encuestas, ¿no? Y las encuestas eran muy exhaustivas, ¿verdad? Extensas para hacerlo, que durabas un par de horas con una familia haciendo una encuesta con una sola familia, ¿no? O sea, pero aún así, siendo tan exhaustivas, ¿sí? Aún así había cosas que no las hacían como debían de hacerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había compadrazgos, ¿no? Decían, no, pues ahí ponle, ahí anótale ahí que pues, eras una familia conocida, pues échame la mano, ahí ponle que mi piso de mi casa es de tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y ve la posibilidad de que no vengan a revisar, pues si vienen a revisar van a descubrir que no, que tengo piso de vitropiso, ¿no? Mi casa, que está bien, mi casa, y que no tengo la necesidad del apoyo. Pero así se manejan muchas cosas. Entonces en México se necesita corregir todas estas cosas, sí, que no son las correctas como se deben de realizar, ¿verdad? Sí, entonces creo que es un reto grandísimo esta cuestión de la pobreza. Y sí, creo que, o sea, hablando un poquito de las causas, sí es muchas veces el detonante de mucho trabajo infantil. Sobre todo se me ocurre de repente, por ejemplo, del tipo 2, ¿no? Aquellos que
son lícitos, pero que el niño ya se tuvo que salir de estudiar. Claro. Ya a lo mejor ya ni siquiera tiene tiempo de jugar, ya no tiene tiempo de disfrutar su niñez, porque hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que conseguir dinero, porque no alcanza. Claro. Entonces, y más en la situación que vivimos hoy, la carestía que estamos viviendo, eso obliga a muchas familias de cortos de recursos económicos, ¿verdad?, que tengan que buscar otras formas, ¿verdad? Sí, entonces sí es una cuestión, ¿no? Entonces esta cuestión de la pobreza, pues es un tema grandísimo, ¿no? Esta cuestión, sí hay apoyo público, ¿no? Esta cuestión. Y sí, o sea, como detonante, pues muchas familias, a veces incluso el estudio es un gasto también. Claro. ¿No? Entonces todo genera gasto, son cuestiones, ¿verdad? Y más pues si aún así, ¿verdad?, cuando hablamos de la educación básica obligatoria, hablamos de la primaria y de la secundaria, ¿sí?, donde dice, la misma Constitución dice, la educación debe ser laica y gratuita. Uh-huh. Pero gratuita, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo comentando con unos profesores de aquí de Tequililla, de la telesecundaria, él me comentaba de eso, y es cierto, o sea, no es que yo lo desconocía o lo ignoraba, simplemente que a veces te percatas pues de cosas, ¿verdad? Se supone que si la educación es laica, laica y gratuita, ahí quiero enfatizar en esto, también el mismo gobierno debe de proporcionar los insumos, los recursos necesarios para que esta educación llegue a todos los hogares, llegue a todas las familias, llegue a todos los niños, adolescentes y los jóvenes, ¿verdad? Y entonces, bueno, no solamente hablamos, pero a veces el gobierno nomás se limita a decir, es gratuita, ¿por qué? Porque yo le estoy pagando a los maestros, yo les pago a los maestros para que enseñen, ¿verdad? Pero la escuela tiene otras necesidades, la escuela necesita mantenimiento. O sea, hay que estarle dando mantenimiento. La escuela necesita recursos, ¿sí? Necesita tecnología, necesita aula de cómputo actualizadas, uh-huh, ¿sí? Necesita muchas otras cosas, ¿verdad? Necesita auditorios, necesita áreas para que los niños se desarrollen de la forma, ¿verdad?, de una forma mejor, ¿no? Entonces, el gobierno debe de proveer todos estos recursos. Son muchos recursos que se necesitan, recursos económicos, para que la escuela pueda brindar ese servicio, o sea, el servicio al 100, el servicio completo, un servicio integral, para que podamos decir, bueno, ahora sí, como sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos las escuelas, llegas tú y las escuelas, no ves las escuelitas como aquí, ¿verdad? No, escuelas con aulas, ¿sí? Realmente te quedas así impresionado, sus locker para que los niños lleguen y cada quien tiene su locker donde ve y metes tus cosas, metes tus útiles que necesitas para la escuela, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ellos proveen de todos los recursos para que la educación sea una educación completa, integral. Y aquí en México, bueno, el gobierno se limita solamente a decir, bueno, yo pago a los maestros, ¿verdad? Y de lo demás ustedes arréglenselas como puedan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen las escuelas? Pues tendrán que tener generar una sociedad de padres de familia que se encargue de los asuntos económicos, una sociedad de padres de familia que se encargue de otros asuntos, ¿verdad? Yo te estoy hablando porque yo soy parte soy el presidente de la sociedad de padres de familia, ¿verdad? Yo soy el presidente. Y entonces, pues tenemos que generar actividades que generen recursos para necesidades de la escuela. Acabamos de cambiar todo el cómputo de la secundaria con dinerito que teníamos porque se les pide una cuota, es una cuota voluntaria. Pero hay gente que dice, no, yo no doy porque el plantel educativo o las autoridades del plantel no pueden obligar
a los padres de familia que den una cuota obligatoria. No es obligatoria, porque luego vienen las demandas, y ha habido demandas. Hubo una demanda por ahí hace poco, de que por qué van a dar si la escuela es gratuita, porque tienen que haber cuotas obligatorias. Entonces está fuera, ¿verdad? No lo permite, ni está marcado en la Constitución, en el artículo, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, pero tiene que haber otros recursos. Entonces la escuela busca esos recursos, ¿verdad? Es decir, crear una sociedad de padres de familia y pedirles cuotas voluntarias para las necesidades. Entonces, año con año, cuando vienen las inscripciones, se les habla a los padres de familia y les miren, es que necesitamos que de ustedes den una cuota. ¿Cómo puede ser? Entonces, ahorita en la secundaria es una cuota de 500 pesos. Al inicio del curso, los padres de familia dan una cuota de 500 pesos, y entonces con ese dinero se tiene en una cuenta en el banco para cuando haya necesidad de utilizar ese recurso para necesidades de la escuela. Que se va a pintar, que se va a electrificar, que ya falló esto, que falló esto otro, ¿verdad? Que se necesita reemplazar lámparas, se necesita reemplazar cablería, como ahora que se reemplazaron las computadoras, que se compraron para el taller de robótica unos robots que se necesitaban, bueno, se compraron, que vamos a pintar la escuela, las aulas, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de gastos y de cosas que para el fin del curso, los gastos de papelería y bla, 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 se necesita tener siempre un fondo, ¿verdad? Y ahí es donde, pues, yo quise tocar este punto porque pues, hablamos de la educación gratuita y esto implica, la educación gratuita implica, pues, que las autoridades del gobierno, satisfaga las necesidades completas de la escuela, ¿sí? En todos estos aspectos, ¿verdad? No solamente en pagarles la nómina a los maestros, sino todo lo que abarca. Todo lo que abarca en sí, ¿verdad? Todo lo que abarca en sí la escuela. Continuando, Gabino, con las estrategias que tú nos comentabas, la ONU decía que una de las estrategias para erradicar el trabajo infantil, pues era justamente erradicar la pobreza, ¿verdad? Reducirla a lo máximo, ¿no? ¿sí? Si es posible reducirla al cero, pues esas son las metas de los países, claro, y México no es la excepción, ¿verdad? Porque siempre que se ha hablado pues de que la pobreza es lo que ha traído una serie de situaciones o consecuencias negativas para nuestro país. Para que nuestro país se desarrolle de la mejor manera, pues habrá que reducir la pobreza, ¿verdad? Dicen, se ha caído pues en tanto hablar de esta situación, ¿verdad? De los muchos pobres y los pocos muy ricos, ¿verdad? Uh-huh. Que es una gran desigualdad, ¿sí? En México es una gran desigualdad, y hablamos de países latinoamericanos y africanos donde también vemos esa situación que se tiene que... Los países de primer mundo pues no gozan de esto, sí. Es decir, gozan de que no hay sino que hay una mejor repartición de la riqueza. Hay una mejor repartición de la riqueza, sí, okay. Que lo que sucede. Y en el fondo, pues, una de las causas de que la pobreza esté más radicada en los países de vías de desarrollo o los países pobres, es porque no se reduce la corrupción, ¿sí? En el fondo, detrás de ello, es la corrupción que hay. Y en México, pues, sabemos pues que esto sigue, ¿verdad? Aunque los programas de nuestro gobierno, de López Obrador, es reducir la corrupción, es decir, quitar la corrupción, sin embargo, pues, sigue latente, ¿no? Sigue latente esta situación. Y que lleva luego a situaciones en donde la niñez se puede ver afectada. Claro, sí. Sí, y ya lo vemos como... Y nosotros, los ciudadanos, somos también cooperadores de esto, o sea, estamos implicados en el mismo problema, o sea, hablamos pero nosotros a veces generamos lo mismo, ¿verdad? Nosotros también en las relaciones interpersonales somos corruptos, ¿verdad? Somos corruptos. Y entonces no somos honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y eso hace que nunca se vaya a acabar,
¿verdad? Es una cadena que nunca se vaya a acabar, ¿verdad? A lo mejor se trabaja en las élites de arriba, ¿verdad? Pero abajo sigue habiendo lo mismo, ¿no? Bien, pero no vamos a enfatizar sobre la corrupción, simplemente hablamos de que detrás de la pobreza, pues está eso. Bien, la ONU enfatiza mucho también en el acceso a la educación de calidad. Es decir, una de las razones o de las causas que genera el trabajo infantil es que no se tiene acceso a una educación de calidad, ¿sí? Entonces, pues nosotros lo vemos, en el caso de México, siempre hemos dicho que el nivel de educación en México es un nivel bajo, muy bajo, comparado con otras naciones, incluso con países centroamericanos que dices tú, son países tan pequeños que dices tú, México tiene muchos más recursos, mucho más todo, sin embargo, a veces la calidad de la educación está por encima de nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está pues una cuestión, y esto de la educación ha venido, ¿sí? Cada vez que hay cambios en nuestros gobiernos, ha habido modificaciones en los programas de la educación, de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Entonces se han ido quitando, no sé si recuerdas que en el gobierno de Peña Nieto hubo programas en donde se hablaba de la calidad de la educación, ¿verdad? Uh-huh. El cambio en la educación. Y empezó el programa de Peña Nieto a trabajar en ello, pero donde viene el cambio de gobierno, ¿sí? Termina su periodo Peña Nieto, entonces viene López Obrador, y entonces hizo el cambio. O sea, en vez de continuar el trabajo que estaba realizando este gobierno o la Secretaría de Educación Pública con Peña Nieto, se cambió totalmente. Ponen a otro director, ¿sí? de Educación Pública, al secretario de Educación Pública, y entonces él cambia las cosas, ¿sí? Viene otra serie de cambios. Entonces nunca ha habido una estabilidad, ¿sí? En esto de que nuestra educación sea de calidad. No ha habido una estabilidad porque ha faltado por parte de las autoridades pues que se le dé seguimiento. Y ahorita en nuestras escuelas, esto de que pues ya no podemos reprobar a nadie, llegan, como no puedes reprobar a nadie, llegan los niños con deficiencias, llegan a primero de secundaria con deficiencias de que todavía ni saben escribir bien, muchas faltas de ortografía, que entonces no hay la disciplina, ¿sí? Para que nuestra educación sea de más de calidad. A lo mejor es la capacitación de los maestros, habrá falta que los maestros se capaciten más, se endurezca más el trabajo para que los niños, los adolescentes y jóvenes realmente pues le echen ganas a la escuela, al estudio. No sé, el sistema, cuando a mí me tocó ser estudiante cuando era en la primaria, pues los maestros eran duros en ese sentido, y eso hacía que aprendiera las cosas, ¿verdad? Porque te presionaban a realizarlo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que estábamos en tercer grado, no en segundo grado, en tercero. Era en tercero porque era el maestro Silvano González. No se van a ir sin antes darme las tablas de memoria, ¿sí? No, ese día nos quedamos, salíamos a las 2 de la tarde. Ese día nadie tenía permiso de salirse hasta que no diera de memoria las tablas, ¿ya? Cosas así por el estilo, eso es un ejemplo, ¿no? Pero los maestros te forzaban más, ¿sí? Te obligaban más a que dieras todo lo que podías dar de acuerdo a tu capacidad. No te pedían que dieras más, pero sí que dieras lo que podías dar de acuerdo a tu capacidad. Era como si antes hubiese un mayor desafío a lo que ahora se enfrentan los alumnos, ¿no? Salías de la primaria escribiendo correctamente. En matemáticas salías haciendo lo básico, sí, que tenías que saber en la primaria, ¿verdad? Salías escribiendo bien. O sea, hoy hay deficiencias en esto,
yo veo deficiencias. Entonces, bueno, si eso le agregamos a todo lo demás, ¿verdad? Entonces hablamos de que si hay una deficiencia, y entonces sí te reprobaban, ¿no? Sí te reprobaban, ¿verdad? No lograbas sacar el 6, pues te reprobaban, ¿verdad? Ahora no, ahora les dan, no, pues hay que darles otra oportunidad, les hacen otro examen y si siguen en el mismo, bueno, ya pásalo, ¿verdad? Porque ya es mucho, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver detrás de esto qué hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el alumno, con el niño, con el adolescente, ¿no? ¿Por qué no logró superar esto, ¿verdad? O no logró aprender bien esto, ¿verdad? Sería bueno pues ver eso, pero son muchas cosas que había que tratar, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los problemas de los que habla la ONU es que mientras no se tenga una educación de calidad, pues va a ser un obstáculo para erradicar realmente el trabajo infantil. Y finalmente, dar empleos de calidad y bien remunerados a los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? No es el último, perdón, hay otro más, ¿sí? Este es el tercero. Entonces, hablamos de trabajos bien remunerados, ¿sí? ¿Sí? Empleos de calidad y bien remunerados, ¿sí? Esa es la idea. Aquí, bueno, si nuestras familias tienen empleos y bien remunerados, y ese es uno de los problemas en México, que los empleos no son bien remunerados, ¿sí? La vida se ha encarecido demasiado, ¿sí? En estos últimos años, se ha encarecido demasiado. De un año para otro, a más del 100%, a veces hasta el 200%, ¿sí? Han subido la carestía, la vida se ha encarecido. Y los sueldos no han subido gran cosa. Entonces, no alcanza la mayoría de nuestra gente, y yo hablo de aquí, de la experiencia de nuestro municipio, la gente necesita tener 2 trabajos. Quieres sacar adelante la familia, si tienes 2 o 3 niños, necesitas tener otro trabajo extra, ¿sí? Como yo tengo trabajo extra en la tarde, yo tengo otro trabajo extra, ¿sí? Si no lo hago, no saco adelante la familia. Entonces, bueno, y yo veo muchos casos en nuestro municipio de gente que tiene que trabajar. Si trabaja un horario como el que se trabaja en el ayuntamiento, por la tarde tiene otro trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es parte de la realidad. Los sueldos no están al alcance, no están al alcance. Y ese es el problema de que en nuestro México, en vez de que México genere empleos, pero empleos, empresas mexicanas, empresas 100% mexicanas, no, tiene que ser una empresa extranjera que tenga que venir aquí a generar empleos en México, pero mal pagados, ¿sí? ¿Por qué vienen las empresas estadounidenses? ¿Por qué vienen empresas japonesas? ¿Por qué vienen empresas alemanas? ¿Por qué vienen empresas? ¿Por qué? Porque el trabajo de la mano de obra en México es barata y a ellos les conviene. A las empresas les conviene, a los empresarios les conviene, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un problema en el que se tiene que trabajar. Trabajar más que que el gobierno genere empresas, o sea, empleos de empresas mexicanas, ¿verdad? Nuestras, ¿verdad? Pero que sean bien remunerados los empleos, ¿verdad? Si no, no vamos a lograr gran cosa, ¿verdad? Sí, okay. Sí. Entonces, pues esta es parte de nuestra realidad. Posiblemente sea parte de la realidad de muchos de los países centroamericanos, de los países africanos o asiáticos, ¿no? En donde se ve, pues, cosas similares a nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, la ONU recalca mucho eso. Trabajos que sean de calidad y bien remunerados, ¿verdad? Pues que no sea un trabajo eventual. O sea, cuando habla de un trabajo de calidad, es que tengas las prestaciones, ¿verdad? Debidas de un trabajador. Tú ya lo mencionabas, ¿no? Casi al inicio de esta sesión, ¿no? Cuando decías que a veces hay situaciones, el estrés del trabajo, ¿no? Uh-huh. No hay un buen ambiente, no se está remunerando bien al trabajador,
exceso de trabajo, demasiado trabajo, ¿verdad? Que eso te debilita mentalmente y eso te estresa, ¿verdad? No hay un buen ambiente, la relación que llevas con compañeros o autoridades, no es una buena relación, etcétera. O sea, cuando hablamos de todo eso, pues hablamos de que no hablamos de una calidad de trabajo, ¿verdad? No se tienen las prestaciones debidas, ¿verdad? Y que eso raya justamente también con el ingreso de una familia. Y cuando hay un buen ingreso en la familia, pues los niños no hay necesidad de que trabajen. Claro. Pueden desarrollarse, claro. Pueden adquirir con mayor facilidad insumos que le van a beneficiar, con los que ellos podrán disfrutar mejor de su niñez, de su infancia, podrán desarrollarse mejor, ¿no? Entonces, ahora sí que dicen que el dinero no compra la felicidad, Gavino, pero la falta de dinero... Sí. También te aleja bastante, ¿no? De esa felicidad, ¿no? Bien, finalmente, yo decía de 3, son 4. 4 las estrategias de las que habla la ONU, ¿sí? Dice, acabar con las normas sociales, es decir, con aquellas normas que licitan el trabajo infantil, ¿sí? Porque sí hay en otros países, eso sí, ¿verdad? Sí. Normas que licitan el trabajo infantil. Que se acuerdan sí, claro. Ajá. Entonces, una de las cosas es que acabar con este tipo de normas, ¿sí? Porque ellos se justifican diciendo, ¿verdad? Es que es una norma, ¿verdad? Es parte de las normas de este país, pero son normas injustas, ¿sí? Que no van de acuerdo a la dignidad del individuo y principalmente de la dignidad de los niños, ¿sí? En este caso. Entonces, les estás privando de algo que es propio de ellos, o sea, esa niñez no se la quites. Es un don, es un derecho que tiene. No le prives de ese espacio que él necesita para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, haz a un lado pues esas normas, modifica esas normas, ¿verdad? Modifícalas para que sea más provechoso, ¿verdad? Para los niños en este caso, ¿no? Que sí, a lo mejor puedan trabajar, pero no de forma tan discriminada, ¿no? Que está generando pues algo tóxico para los niños, ¿sí? Y para la misma sociedad. Y que a veces es complicado eliminar esas normas porque una norma social es lo que se entiende en la comunidad que está bien, ¿no? O sea, claro. Se ve, se percibe normal, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en lo que mencionamos. Puede haber comunidades en las que no, pues yo te cambio a mi hija por una porción de ganado y te casas con mi hija, claro, ¿no? Sí. Entonces, son situaciones que hoy a la fecha todavía siguen ocurriendo, ¿no? Sí, y que lo han hecho, es parte de la cultura de ese país, de esa región. Entonces, en México también tenemos casos así, ¿verdad? Pero ahí uno de los obstáculos que se ven en esto de reformar esas normas es que cada país tiene su soberanía, ¿sí? Como en el caso de México, ¿no? Que no permite intervención de otros países en asuntos que son propios de nuestro país, de nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado eso de que Estados Unidos quiso intervenir en apoyar a México en lo del problema del delito, ¿no? Del narcotráfico. Y México dijo, no queremos que Estados Unidos intervenga en esta situación. O sea, Estados Unidos quería apoyar, ayudar, ¿sí? Para combatir el crimen en nuestro país, ¿no? Y López Obrador dijo, no, está nuestra soberanía nacional de no intervención, nosotros podemos erradicar el problema, ¿sí? Que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Bien, entonces cada país pues tiene su soberanía y no le gusta que
que otros países, ¿verdad? O organismos internacionales intervengan. En este caso hablamos de organismo internacional, ¿verdad? O toman la decisión de si permitir, no permitirlo. Ahora, hay países que no hay convenios. Por ejemplo, cuando la ONU u otros organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, quiere intervenir en algún país, pues necesita que, para poder intervenir, necesita que haya un acuerdo, un convenio con ese país sobre tal o cual tema, ¿sí? Como en el caso de hoy que estamos hablando, el tema del trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, cuando no hay un acuerdo con ese país que se quiere intervenir, pues el otro país va a decir, no, pues no tenemos ningún convenio contigo, ¿verdad? No hay ningún arreglo, ¿verdad? Entonces, no puede intervenir. Entonces, ahí es donde se bloquea el trabajo, ¿verdad? Ahí solamente es abogar, hablar a los países, como el caso de la Organización Internacional, para que ellos tomen conciencia de esa situación que se está viviendo, ¿verdad? Y los deja a su, ¿sí? A su propia libertad, ¿verdad? Para que ellos trabajen en vías de erradicar el trabajo infantil. Pero pues esto no llega más allá, no llega más allá. Entonces, pues es una de los bloqueos con los que te encuentras, ¿sí? de los problemas con los que te empiezas a enfrentar día con día, ¿verdad? Entonces, bueno, pues acabar con estas normas, eso va a depender de cada uno de los países y de sus necesidades, ¿verdad? Y pues los organismos solamente hacen eso, ¿verdad? Pero esa es la estrategia, o las causas que se podían atacar, ¿verdad? Para poder quitar o disminuir el trabajo infantil, ¿verdad? Pues haciendo casi una semblanza, pues nos comentabas, ¿no? Las causas o las estrategias para poder erradicar el trabajo infantil, pues son trabajar sobre la pobreza, ¿verdad? Reducir la pobreza. Trabajar en lo de la pobreza. Abogar por una educación de calidad. Abogar por una educación de calidad. Ajá. También trabajos de calidad más remunerados. Para los padres de niños y adolescentes, para que llegue un buen, para que tengan un sustento económico más viable, ¿sí? Sí. Y que los niños puedan disfrutar de esa niñez y no tengan que trabajar. Y pues cambiar las normas sociales, y cambiar, ¿no?, las ¿no? normas sociales que licitan, ¿verdad? O que justifican el trabajo infantil, de alguna manera. Pues creo que a partir de lo que estuvimos platicando y lo que nos estuviste contando, Gavino, pues tomar conciencia, ¿no? De, por ejemplo, las personas que nos están viendo a partir desde la propia experiencia, bueno, mi hijo, mi hija, ¿qué situación? O sea, cae dentro del trabajo infantil, no está cayendo en esta cuestión. ¿Qué puedo hacer yo, tal vez desde mi individualidad, mi localidad, para prevenir que tal vez a mis allegados, a mis hijos, no caigan en esa situación, no se violen sus derechos, ¿no? Pues sí, es un llamado a la comunidad, sí, en este caso a nuestra comunidad municipal, para que tome conciencia de esta realidad, ¿sí? Y que se vaya retratando en sí, a ver, como familia, ¿se da? Los que pertenecemos a este municipio, autoridades, sí, principalmente pues hablamos de las autoridades, ¿en qué pueden apoyar a nuestro municipio para que cese el trabajo infantil? O sea, el trabajo infantil que está prohibido, que no se debe de realizar, que primero está la escuela, porque una de las obligaciones de los niños y los adolescentes es estudiar. Esa es su primera obligación, ¿verdad? Que puedan alternar su trabajo con algunas actividades domésticas, con la familia, ¿verdad? Claro que lo pueden realizar, pero que sea trabajo lícito, ¿verdad? Ya si ya estás estudiando la preparatoria, lo que sea, bueno, puedes medio tiempo dedicarle el tiempo a la escuela y luego un medio tiempo a algún trabajo, pero sí que se tome en cuenta la situación de los pequeños, ¿sí? Que empiecen a trabajar desde muy pequeños. Sí, un llamado para que tomemos conciencia en esto y saber pues que vivimos épocas difíciles económicamente hablando, ¿sí?
la carestía está ahorita al 100, ¿verdad? No nos alcanza. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer todo lo posible porque los niños no pierdan ese espacio que les corresponde, ¿verdad? Que es un espacio, que por ley les corresponde, es un derecho de que gocen su infancia, es decir, es el momento de jugar, de divertirse. Cuando un niño lo vemos inquieto y a veces lo queremos controlar mucho, demasiado, ¿sí? Y entonces, bueno, no le quites su espacio, es un niño, entonces el niño por naturaleza es inquieto. Quiere saber, quiere conocer, y entonces en esa búsqueda de conocerse, de conocer a lo demás, a los adultos, ¿verdad? Y las cosas, pues va haciendo cosas, ¿verdad? Es extrovertido, ¿no? Y a veces queremos como controlarlo, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, pues es algo normal. Que estuviera algo completamente quieto, que no hiciera nada. ¿Verdad? Uh-huh. No pretendemos eso, ni queremos que las familias hagan eso, ¿verdad? Simplemente pues que dejen vivir a los niños su momento, que si tienen niños que son de edad de escuela, pues que los manden a la escuela, ¿verdad? Que vean la forma de solventar esos gastos que van a generar en la escuela, que si necesitan apoyo, bueno, hay instituciones que de alguna manera apoyan con las famosas becas escolares, ¿verdad? O por parte de las autoridades municipales algún apoyo para que no les impidan a los niños ir a la escuela cuando les corresponde ir a la escuela, que es su primera obligación, ¿verdad? Uh-huh. Y no tener que mandarlos a trabajar para el sustento familiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor les podemos dañar y en su productividad ya de vida de adultos les vaya a perjudicar, ¿verdad? Pues Gabino, muchísimas gracias por habernos compartido esto. En marco de este día, de este 12 de junio que acaba de pasar hace poquito, pues sí, te agradezco bastante el hecho de que hayas estado aquí, de poder haber compartido. Pues es que es algo que me corresponde también a mí por el trabajo de prevención social, pues es eso también, es tratar de prever y prevenir que los niños gocen, ¿sí? Que el trabajo infantil es un riesgo, ¿sí? Uh-huh. Es un factor de riesgo que a la larga les puede perjudicar en su vida adulta para su mejor desarrollo. Entonces, si podemos erradicar este factor de riesgo, pues ya lo estamos haciendo desde este momento. Quienes nos escuchan, quienes atienden, quienes siguen esta página, ¿verdad? O van a poder ver este video, pues que tomen en cuenta este detalle para que trabajen en pro de que los niños vivan su espacio que les corresponde. Pues muchísimas gracias, Gabino, y gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando. Esto fue La Puerta 2697. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.